Lectura del Libro de Mormón, Primera Nefi, capítulo 8. Lee y ve una visión del árbol de la vida. Come de su fruto y desea que su familia haga lo mismo. Ve una barra de hierro, un sendero estrecho y angosto, y el vapor de tinieblas que envuelven a los hombres. Saría, Nefi y Sam comen del fruto, pero Lamán y Lemuel no quieren hacerlo. Aproximadamente 600 a 592 años antes de Cristo. Y aconteció que habíamos recogido toda suerte de semillas de toda especie, tanto de granos de todas clases como de todo género de frutas. Y sucedió que mientras mi padre estaba en el desierto, nos habló diciendo: he aquí he soñado un sueño, o en otras palabras, he visto una visión. He aquí, a causa de las cosas que he visto, tengo por qué regocijarme en el Señor por motivo de Nefi y de Sam, porque tengo razón para suponer que ellos y también muchos de sus descendientes se salvarán. Pero he aquí, Lamán y Lemuel temo en gran manera a causa de vosotros. Pues he aquí, me pareció ver en mi sueño un desierto oscuro y lúgubre. Y aconteció que vi a un hombre vestido con un manto blanco, el cual llegó y se puso delante de mí. Y sucedió que me habló y me mandó que lo siguiera. Y aconteció que mientras lo seguía, vi que me hallaba en un desierto oscuro y lúgubre. Y después de haber caminado en obscuridad por el espacio de muchas horas, empecé a implorarle al Señor que tuviera misericordia de mí, de acuerdo con la multitud de sus tiernas misericordias. Y aconteció que después de haber orado al Señor, vi un campo grande y espacioso. Y sucedió que vi un árbol, cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Y aconteció que me adelanté y comí de su fruto. Y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía a toda blancura que yo jamás hubiese visto. Y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso, por lo que decía que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era preferible a todos los demás. Y al dirigir la mirada en derredor, por si acaso descubría mi familia, también vi un río de agua y corría cerca del árbol de cuyo fruto yo estaba comiendo. Y miré para ver de dónde procedía y vi su fuente no muy lejos de mí. Y en su manantial vi a vuestra madre Saría y a Sam y a Nefi, y estaban allí como si no supieran a dónde ir. Y aconteció que les hice señas, y también les dije en voz alta que vinieran hacia mí y participaran de aquel fruto que era preferible a todos los demás. Y sucedió que vinieron hacia mí y también comieron del fruto del árbol. Y aconteció que yo sentí deseo de que Lamán y Lemuel vinieran y comieran también de aquel fruto. Por tanto dirigí la vista hacia el manantial del río por si acaso lo veía. Y aconteció que lo vi, pero no quisieron venir hacia mí para comer del fruto. Y percibí una barra de hierro que se extendía por la orilla del río y conducía al árbol de donde yo estaba. Y vi también un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la barra de hierro, hasta el árbol, al lado del cual me hallaba, y también pasaba por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso, a semejanza de un mundo. Y vi innumerables concursos de gente, muchos de las cuales estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol, al lado del cual me hallaba. Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol. Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino de manera que se desviaron y se perdieron. Y sucedió que vi a otros que se adelantaron y llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro y avanzaron a través del vapor de tinieblas asidos a la barra de hierro hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados. Y yo también dirigí la mirada alrededor y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra, y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él.
Y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Y ahora bien, yo, Nefi, no relato todas las cosas de mi padre, pero para ser breve en lo que escribo, he aquí, él vio otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Y vio también otras multitudes que se dirigían a tientas hacia el grande y espacioso edificio. Y aconteció que muchos se ahogaron en las profundidades de la fuente, y muchos otros desaparecieron de su vista, desviándose por senderos extraños. Y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio, y después de entrar en él, nos señalaban con dedo de escarnio, a mí y también a los que participaban del fruto, pero no les hicimos caso. Estas son las palabras de mi padre, pues todos los que les hicieron caso se perdieron. Y ni Lamán ni Lemuel comieron del fruto, dijo mi padre. Y aconteció que luego que mi padre hubo relatado todas estas palabras de su sueño o visión, que fueron muchas, nos dijo que a causa de estas cosas que había visto en la visión, temía en gran manera que Lamán y Lemuel, sí temía que fueran desterrados de la presencia del Señor. Y entonces los exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre a que escucharan sus consejos, para que quizás el Señor tuviera misericordia de ellos y no los desechara. Sí, mi padre les predicó, y después de haberles predicado y también profetizado de muchas cosas, les mandó que guardaran los mandamientos del Señor, y cesó de hablarles. Este es el capítulo que yo más amo. Me encanta la visión de Ley. Es una visión que nos deja un panorama de lo que es esta vida. El árbol del cual comió el fruto era el amor de Dios. Y qué grande fue su deseo de que su familia, por eso nuestros semejantes son los más próximos. Nuestro prójimo es el más próximo. Y él lo primero que deseó fue que su familia pudiera comer. Y llamó a Sara, a Saría, llamó a su hijo Sam, a Nefi, y buscó a Lamán y Lemuel. Pero estos no quisieron hacer caso. Y es triste que a veces como familias nosotros estamos llamando a toda nuestra familia, a nuestros hijos. Y a veces es triste ver de que tal vez no logramos, ¿verdad? Que ellos tengan ese testimonio al igual que nosotros. Y Ley dice que se entristeció pensando de que tal vez Lamán y Lemuel no iban a poder lograr, ¿verdad? Ser salvos. Y se entristeció porque dijo, pueden ser hasta desterrados de la presencia del Señor. Cuán maravillosas son todas las cosas que él vio. Él vio un manantial, dice, y vio un río. Vio además de eso un edificio grande y espacioso. Vio una barra de hierro que conducía hacia el árbol y un sendero estrecho y angosto. En capítulos posteriores vamos a ver cómo Nefi recibe la revelación de qué significa cada una de estas cosas. Sé sin ninguna duda de que esta visión es maravillosa, que cada una de estas cosas representan cosas importantes en nuestra vida. Esa barra de hierro es el Evangelio de Jesucristo, que nos mantiene en ese sendero estrecho y angosto que nos conduce hacia el árbol de vida que es Jesucristo. Ese río que vemos son todas las tentaciones, porque en esa oportunidad Ley no logró ver que el río que corría era un río de agua sucia. Y además de eso, vio vapores de tiniebla que ascendían del río. Y esas son todas las tentaciones, ¿verdad? Que en esta vida, todas las distracciones de este mundo, tentaciones y pruebas que podamos tener que nos pueden desviar del sendero estrecho y angosto. El edificio grande y espacioso que representa el orgullo que se mofaba de los que habían comido del fruto
Y dice que muchos se avergonzaban al ver cómo se reían desde el edificio y los señalaban con dedo de escarnio. Así que el orgullo del mundo muchas veces se va a reír de nuestra fe, de nuestro testimonio. Pero cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor y hemos seguido su voz. Y de esa misma manera tenemos que invitar a otros para que también sigan al Salvador. Sé sin ninguna duda de que al igual que Ley probó de este fruto y vio que era deseable, blanco, más blanco de lo que jamás se le había visto y de un sabor inigualable, nosotros al probar el Evangelio también deseamos que nuestras familias prueben de él y los amigos, nuestros vecinos, que puedan probar todas esas misericordias del Evangelio. Sé sin ninguna duda de que es maravilloso el amor de Dios y este se derrama a través de ese árbol que daba ese fruto blanco. El amor de Dios que llena nuestros corazones y nuestras vidas y que siempre nos está llamando para que podamos disfrutar de él. En el nombre de Jesucristo. Amén.